Bueno, muy buenos días a todos. Me presento para los que todavía no me conocen. Yo soy Sebastián González, el presidente del Centro de Estudiantes, y sean todos muy bienvenidos a esta segunda charla. En este webinar es un trabajo en conjunto con el Departamento de Extensión, y el día de hoy tenemos a un gran docente y a un gran profesional, que es el doctor Roger González, especialista en cirugía en el área de pequeños animales. Espero que el día de hoy puedan quitarle provecho al doctor, que con toda la buena predisposición y regalarnos su vasto conocimiento nos van a hablar sobre luxación pelar en pequeños animales. Antes de empezar, quisiera explicar más o menos la temática de la presentación. Primeramente, empezamos con el módulo de la presentación, que sería cerca de 45 a 1 hora de presentación. Y luego vamos al módulo de preguntas, en donde van a poder dejar sus comentarios y preguntas en la sección de YouTube. Y doctora, si es que me recibís, porque queremos explicar también cómo van a ser otorgados los puntos de extensión, ya que hubo muchas preguntas acerca de eso. Doctora. Sí, aquí estoy. Muy buenos días para todos. Un gusto compartir el día de hoy, lastimosamente de esta manera, pero tampoco no nos dejamos ganar también en este sentido. Desde ya dar muchas gracias también al presidente, a Sebastián, por la apertura en este caso también para poder trabajar juntos, porque como le había mencionado a Sebastián, el propósito es para ustedes otra vez al final, entonces estamos para ayudarnos entre todos. Y también agradecerle al doctor Roger, como dijo también Sebastián, un gran profesional, una gran persona también. Entonces, un honor y espero también que puedan aprovechar y escuchar también y aprender también de paso también, al menos en esta circunstancia que hoy en día las clases son virtuales. Entonces también esta manera, también el centro y el departamento de extensión están apoyando también a la parte pedagógica de esta manera para que ustedes puedan complementar los estudios o las clases también. Bueno, y paso ya a lo siguiente para poder explicar y dejarle también ya al doctor Roger, eh, con referente a los créditos de extensión. Todos saben que tenemos nuestro reglamento general. Del reglamento general nosotros partimos que debemos de dejar algunas constancias de evidencias. De esta manera, como todo es virtual, anteriormente podíamos dejar las evidencias, ahora tiene una pequeña variación, entonces vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Una vez que escuchen toda la charla, una vez que termine, quiero que presten mucha atención porque le explico ahora porque tienen que estar atentos, atento a la charla. ¿Por qué? Porque al finalizar la charla van a recibir a sus correos un formulario, el formulario de Google, que en ese formulario van a contener algunas preguntas con referente a la charla y también una pregunta de extensión. Entonces, quiero que respondan eso y de esa manera van a estar acreditando los puntos de extensión. Entonces, eso sería nuestra referencia para poder acreditarles. De esta manera, todas las charlas que se van a estar realizando y que esté involucrado el departamento de extensión, esta será la temática. Entonces, por favor, quiero que al terminar las charlas completen lo más rápido posible para poder nosotros también de esa manera estar trabajando. Entonces, la pregunta del departamento de extensión, quiero dar también una pincelada de cómo se le va a estar preguntando es, en la mayoría de los cursos que van a tener es de la charla que ustedes van a escuchar, de la charla que ustedes van a tener hoy, cómo ustedes pueden eso enfocar a un proyecto de extensión o cómo ustedes pueden abordar para un proyecto de extensión, ya sea de distintas otras formas del tema del proyecto o que quieran enfocar, ya sea con la comunidad, ya sea con
con otros entes. Entonces, vean y me ponen ahí cómo pueden o qué les gustaría hacer en este caso referente al tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, Sebastián. Sí, de hecho, cualquier pregunta que tengan, compañeros, pueden preguntar en la página del centro y le vamos a responder con gusto. Y para no robar más tiempo, doctor, una vez más, muchísimas gracias y estamos contigo. Bueno, muy buenos días, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a... ¿Se me escucha bien, Seba? ¿Sí me confirmas eso, por favor? Sí, doctor, te escuchamos Ok. fuerte y claro. Entonces, en primer lugar, agradecerle a las autoridades de la facultad, agradecer también a Nicolás y al equipo del Centro de Estudiantes y también en especial siempre a la doctora Luz, que se acuerda de nosotros. Nosotros no tenemos tanta distancia de edad con la doctora Luz, así que no se me haga muy de jovencita, ¿verdad? Nos conocíamos ya hace mucho tiempo, entonces le agradezco personalmente también a la doctora Luz por acordarse de mí, por darme la oportunidad de dar un poquito algo que aprendimos a lo largo de estos años, ¿verdad? Con eso yo no quiero decir que soy viejo, ojo, ¿verdad? Pero bueno, trabajar mucho sobre algo y estudiar mucho sobre algo, entonces al final va a rendir un poquito los frutos. Así que yo siempre les cuento a las personas que yo no pensaba nunca ser cirujano. Eh, Era el que más temblaba entre mis compañeros en el momento de practicar cirugía y siempre le digo a los chicos en las clases presenciales, terminé siendo cirujano. Yo que temblaba y yo que tenía miedo. Así que cualquiera puede, si le pone empeño, garra y conocimiento, ¿verdad? Así que, sin más preámbulos, voy a tratar de presentar la clase, Seba, y quiero que me digas si se ve bien la imagen, ¿sí? Sebas, ¿Se ve? Sí, doctor, vemos. Ok. Doctora Muy bien. Luz. sí, sí pueden grabar la clase, a mí no me permite grabar. Sí, está siendo grabada la clase, doctora. Perfecto. La charla, disculpen. Excelente. Entonces, Sebas, empezamos cualquier cosita. Abrí, o sea, habilita y me vas diciendo si es que tenemos algún problema de transmisión, ¿sí? Ok, doctor. Ok. Bueno, vamos a empezar con este tema que a mí me apasiona mucho, que tiene una casuística bastante elevada, sobre todo en razas pequeñas, que es la luxación rotuliana. El perrito que ven en la foto es un perrito mío que se llama Albertito, que lo abandonaron en la facultad en el año 2002. Le tiraron en la puerta de la facultad, atropellado. Con mucho amor y cariño volvió a caminar, entonces es un ejemplo andante de lo que es una luxación patelar, por eso le puse de entrada, ¿verdad? Bueno chicos, me voy a presentar de nuevo, soy Roger González Mateone. Voy a ser o fui profesor de ustedes en técnica operatoria, tanto en el área de producción animal como en el área de medicina veterinaria. Eh, Tengo un poquito de camino recorrido en ortopedia, entonces eso me da la habilidad de poder hablar un poquito de algunos temas y uno de ellos va a ser la luxación rotuliana. Y vamos a ir dividiendo entonces la charla también por partes, así como si fuera una clase. Las preguntas entonces van asentándose vía el presidente del centro de estudiantes y para el final de la charla respondemos las preguntas y hacemos un consenso de todo. Bueno, vamos a definir primero lo que es la luxación rotuliana, ¿sí? La luxación rotuliana va a ser definida como el desplazamiento de la patela fuera de su surco troclear. Muchas veces van a ver que yo dentro de esta charla me voy a referir más a la luxación medial. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, ¿sí? Y en cuanto a sinónimos, ¿cómo podemos encontrar en otras bibliografías o en otros países? Tenemos que le llaman rodilla deslizada, rodilla desplazada, ¿sí? Esos son otros de los sinónimos de lo que es la luxación patelar propiamente dicha. Y como vemos en esta primera diapositiva, entonces la luxación rotuliana puede clasificarse en medial y en lateral, ¿sí? Dependiendo de hacia qué lado se desplace la rótula con respecto al surco troclear, ¿sí? Para los que no están entendiendo un poquito a qué parte anatómica nos estamos refiriendo, tóquense un poquito todas las rodillas, lo que sientan el huesito de ahí arriba, esa es la rótula, o si la novia o el novio está al lado, no empiecen a tocarse porque eso puede terminar mal también, así que tóquense su propia rodilla nomás mientras, ¿verdad?
Bueno, entonces como vemos ahí en la parte superior, la luxación patelar medial puede ser congénita y puede ser adquirida. Y la lateral también puede ser una luxación patelar congénita y una luxación patelar adquirida. ¿Y cuáles son los conceptos que tenemos que fijar para entender un poquito lo que es la luxación patelar? Sí o sí tenemos que saber de que es una causa bastante alta de claudicación en pacientes caninos, sobre todo de razas pequeñas. Cuando hablamos de razas pequeñas, generalmente son de origen congénito. Cuando hablamos de razas grandes, generalmente son de origen traumático. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de estos pacientes tienen algunas alteraciones anatómicas. Fijar bien que son las siguientes. Vamos a fijarnos en el dibujo en blanco y negro de la parte superior izquierda. Tenemos el hueso fémur. El hueso fémur, acordémonos por anatomía, que tiene una cabeza, un cuello, tiene un cuerpo y tiene tiene dos epífisis y una diáfisis. En la epífisis proximal tenemos la cabeza, el cuello y el trocánter, tenemos una diáfisis, y en distal tenemos entonces la tróclea. En craneal y en caudal tenemos dos cóndilos, ¿sí? Para ir ubicándonos un poquito en la anatomía. Entonces, fíjense de que entre la cabeza y el cuerpo, la diáfisis propiamente dicho, existe un ángulo que está ahí de 135 grados. Ese es el ángulo normal que debería tener una mascota, que indica una alineación correcta del cuerpo con respecto al cuello y la cabeza femoral. Esa alineación correcta me indica a mí que el músculo cuádriceps femoral, que está en la región craneal del fémur, compuesto, me estoy acordando de la profe Inés y de todos los otros profesores de anatomía, por el vasto lateral, el vasto intermedio, el vasto medial y el recto femoral, constituyen el cuádriceps femoral, que, fíjense más abajo, se une a la patela, y esa patela en distal al tendón del rotuliano o al tendón del recto patelar, como ven ahí en la traducción, que se inserta en la cresta de la tibia. ¿Cuáles son los puntos que también tenemos que entender de esta articulación de la rodilla? Siempre cuando estudiamos la articulación de la rodilla es una articulación bastante compleja, porque estudiamos fémur con patela, fémur con tibia. También acuérdense que ahí están los meniscos y todos los ligamentos que nos causaron en época de estudiantes de dolor de cabeza. Bueno, esos son para algunos entonces el pan de cada día. Bueno, componentes entonces, cuádriceps femoral es uno de los componentes principales de esta patología. ¿Por qué? Vamos a fijarnos ahora en la figura de la derecha y vamos a ir viendo las alteraciones anatómicas que se van presentando. Fíjense en la figura de la derecha superior, vemos cómo el cuádriceps femoral aparentemente desplaza todas las estructuras hacia un costado. ¿Y cuáles son las alteraciones anatómicas que vamos a empezar a ver nosotros en los pacientes con luxación patelar? Ahí estamos. En primer lugar, coxa-vara, que implica generalmente el arqueamiento, son términos un poquito técnicos, arqueamiento del extremo proximal del fémur. El genuvarum, que indicaría que el tercio distal del fémur se va curvando hacia el lateral. En este caso estamos hablando de luxación patelar medial. Otra de las alteraciones anatómicas es que el surco se encuentra ausente. ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros con respecto al surco? Si la rótula se encuentra dentro del surco troclear, entre ambos labios de la tróclea, la presión que realiza la tróclea en cada movimiento que hace el animal o en cada movimiento que hacemos nosotros, mantiene la profundidad de la tróclea. Cuando la tróclea sale de su continente natural, o sea, cuando la tróclea se luxa y no realiza el caminito de la tróclea, entonces el surco se va aplanando, o sea, el cartílago no se va desgastando y ese surco troclear se va rellenando. El cóndilo medial, en este caso porque estamos hablando de luxación medial, se encuentra hipoplásico. ¿Por qué? Porque en los estadios iniciales de la luxación, como vamos a ver recién, la rótula entra, sale del lugar, y eso va presionando de cierta manera al cóndilo medial del fémur, y esa presión constante del cóndilo medial favorece que este cóndilo se vaya aplanando. Y esos son todos los cambios fisiopatológicos que se van produciendo dentro de la luxación patelar. ¿Qué encontramos después? Torsión medial del tubérculo tibial. O sea que mientras más avanza la patología, más alteraciones anatómicas vamos encontrando. Acordémonos del que el tendón del rotuliano se inserta en la cresta de la tibia. Entonces, como la rótula sale de su lugar, el cuádriceps femoral está desituado, entonces también el esqueleto inmaduro de los animales va rotando hacia adentro y van apareciendo muchas más alteraciones anatómicas.
Como sexto patrón encontramos la curvatura medial de la tibia proximal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el defecto anatómico y mecánico se va traduciendo en deformaciones. Y como séptimo y último punto encontramos la rotación interna de la tibia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que resaltar acá? Vamos, yo creo que la mayoría de los que me está escuchando estudiamos ya anatomía y estudiamos ya osteología, ¿sí? Acordémonos de que los animales inmaduros tienen una estructura denominada metáfisis, que es lo que le permite crecer al hueso en cuanto a longitud. Esta metáfisis, entonces, para ir haciendo un poquito con, con más, un poquito de implicancia anatómica, esta placa de la metáfisis propiamente dicha está compuesta por células que se dividen en forma activa y rinden con rapidez todas las fuerzas fisiológicas que se van presentando. ¿Qué implica esto? Imagínense que esta placa, como una línea de 2 milímetros de espesor y que se encuentran con células en rápida división. Cuando se produce la luxación patelar, como vemos en esa figura, un lado o un segmento, en este caso el segmento interno de la metáfisis, se encuentra presionado y el segmento lateral de la metáfisis no se encuentra bajo ninguna presión. ¿Y qué va? Se desplaza la rótula, ¿sí? Entonces, la compresión normal afecta, como dijimos, a las células que se encuentran en la metáfisis y eso va a terminar entonces arqueando mucho más y esto entramos como en un círculo vicioso. Más luxación, más deformidad, mayor alteración anatómica y mayor claudicación. Entonces, hablando un poquito de un resumen de esta parte, los pacientes caninos entonces con luxación patelar existe un mal alineamiento de los músculos cuádriceps y esto entonces causa suficiente presión sobre la placa de crecimiento y eso retarda el crecimiento en la zona donde se encuentra la presión. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo punto que tenemos que analizar? Todo esto en animales en crecimiento. De que toda superficie cartilaginosa se encuentra cubierta por una estructura denominada cartílago articular. Y este cartílago articular es realmente una placa de crecimiento para la epífisis, ¿sí? Y también va a responder al aumento o reducción de la presión de la misma manera que la placa de crecimiento metafisiario. Entonces, el incremento de la presión hacia una zona de la articulación va a retardar el crecimiento y la disminución de la presión va a acelerar. Entonces, tenemos problemas en la metáfisis y en el cartílago de crecimiento que van a potenciar las lesiones que se producen a nivel de la patología. Vamos a fijarnos en la figura de abajo, de la derecha. Entonces vemos cómo en la figurita del medio, cómo la presión en determinadas zonas, hacia la derecha, la presión en determinadas zonas deja de crecer las células y lo que está pintado en negro en esa zona es donde el crecimiento se encuentra exacerbado. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a predisponer al arqueamiento del fémur y al arqueamiento de la tibia proximal. Bueno, vamos a continuar un poquito y vamos a decir nosotros que la luxación patelar se divide para su estudio en grados, ¿sí? Y estos grados de repente se discutieron mucho cómo clasificarlos, pero se está llegando a un consenso a nivel mundial de cómo se clasifican los grados de la luxación patelar. Todos los libros actualmente ya clasifican en 4 grados dependiendo de las alteraciones anatómicas y funcionales que se van presentando. Y varía entonces desde las formas más leves hasta las más marcadas. Entonces, de acuerdo a eso, se desarrolló este sistema de clasificación de la luxación. En primer lugar, tenemos a la luxación, valga la redundancia, de primer grado. Esta luxación patelar de primer grado generalmente es asintomática. ¿Qué implica? Que la rótula se puede luxar manualmente, pero vuelve de nuevo espontáneamente a su continente natural, que es el labio troclear, ¿sí? No suele haber alteraciones anatómicas, ¿sí? Suelen a veces evolucionar hacia un segundo grado si el animal es muy joven, si es un cachorro muy joven, ¿sí? Y durante el examen físico, entonces nosotros podemos lograr que la rótula salga de su lugar, pero cuando juntamos, ella vuelve a entrar en su lugar. Y la flexión y extensión articulares son normales. ¿Qué es lo que estamos viendo en esa placa? Fíjense ahí, esta es una imagen de una placa radiográfica. Es una posición especial que se denomina sol naciente, ¿sí? O skylight también le denominan en las bibliografías que están en inglés. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Vemos una depresión en el medio,
¿sí? Y la rótula ubicada en su lugar. Es eso lo que nosotros queremos lograr. Y esta imagen de sol naciente, lo que nosotros nos da como ortopedistas es cuán profundo es el surco articular, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a operar luxación patelar, nosotros pedimos esta incidencia de sol naciente para saber realmente si existe surco, cuánto surco tenemos, o también nos da muchas alteraciones anatómicas intrínsecas que ya se podrían presentar dentro de la articulación. La claudicación de segundo grado, entonces vemos acá, ya tenemos, perdón, la luxación patelar de segundo grado, tenemos ya claudicación intermitente. ¿Cuáles son estos pacientes? Son esos pacientes que caminan y que de repente, cuando la rótula sale de su continente natural, se le traba la pata. Algunos libros van a encontrar que clasifican a la luxación de segundo grado como pasos de bailarina. En Argentina, por ejemplo, le llaman el enganche rotuliano. Levanta la pata y enseguida lo gira. Y después de 2-3 pasos, la rótula entra en su lugar y vuelve a pisar normalmente. Este tipo de pacientes entonces presenta alteraciones anatómicas bastante leves. ¿Qué es lo que pueden presentar? Un surco troquear de repente poco profundo, ¿por qué? Porque la rótula sale y entra en su lugar, y una leve desviación de la cresta de la tibia, ¿sí? Entonces, muchas veces también en la consulta, nosotros en la anamnesis, acuérdense que tenemos nosotros la reseña, la anamnesis y el examen físico dentro de la consulta. Entonces, hay veces donde en la anamnesis, que son las preguntas que nosotros le hacemos al propietario, cuando el propietario nos dice, mira, de repente camina, de repente levanta su pata, llora un poquito, da 2 o 3 pasos y después vuelve a pisar normalmente. Entonces es el típico signo de enganche, ¿sí? Entonces directamente nosotros, aparte de una evaluación clínica general, nos vamos a la rodilla y podemos sospechar de una luxación rotuliana. Originalmente, entonces tenemos este tipo de pacientes. Fíjense en la fotografía de la imagen de la izquierda cómo el paciente levanta la pata y tiene una rotación interna de la rodilla y una rotación externa de la articulación del tarso, en los casos de la luxación patelar medial, por supuesto. En la luxación patelar lateral me va a dar un patrón opuesto. Entonces, el animal levanta de esta manera la pata, da unos 2 o 3 pasos, la rótula entra en su lugar y apoya como si no hubiera pasado nada. Lo que le llama la atención, sobre todo a los propietarios de razas pequeñas, es que de repente el animal chilla. ¿Por qué? Porque cuando la rótula sale de su lugar, duele. Yo tengo esa patología en la rodilla derecha, me tuve que tratar, me tuve que hacer inyecciones intraarticulares, porque generalmente estas patologías también se asocian por un desarrollo anormal del cuádriceps femoral. En mi caso, yo tengo mucho más desarrollado el cuádriceps femoral del lado lateral que el de medial, entonces mi rótula a veces tiende a luxarse hacia el lateral. Muchas veces por eso van a ver de que la fisioterapia, yo indico muchísima fisioterapia en luxaciones patelares grado 1 y grado 2, porque fortalecer la musculatura a veces cura la patología. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en la imagen de la derecha? Fíjense que tenemos de arriba para abajo, tenemos a la pelvis, ¿sí? Y tenemos el fémur izquierdo y el fémur derecho. Fíjense en la imagen de la izquierda del fémur en distal, vemos que la rótula se encuentra posicionada en su lugar. En cambio, en la imagen de la derecha vemos esa imagen de la rótula desplazada medialmente. Fíjense cómo ese fémur empieza ligeramente a arquearse, ¿sí? Y también la tibia empieza también a arquearse. Podemos tener en el segundo grado algunos ligeros signos de arqueamiento. Si esta patología no es corregida en este tiempo, entonces vamos avanzando y entramos en la luxación patelar de tercer grado. En la luxación patelar de tercer grado, la rótula se encuentra la mayor parte del tiempo entonces luxada, pero yo la presiono y logro que la misma se reduzca dentro de su continente natural. El grado de claudicación es súper importante, si esto generalmente ya reporta mi animal, o sea, mi perrito ya no pisa, mi gato ya no pisa, no se quiere levantar, no se quiere desplazar mucho. Ya hay una abducción de la rodilla. En el caso de la luxación patelar medial, la rodilla se va hacia adentro, ¿sí? Imposibilidad de la extensión máxima. Uno en la exploración clínica tratamos a veces de extender toda la rodilla y no podemos realizar el citado movimiento. Y las alteraciones anatómicas que se van presentando son estas. Ya hay hipoplasia del cóndilo medial, si hablamos de una luxación patelar medial. Hay un aplanamiento troclear. ¿Por qué? Porque la rótula la mayor parte del tiempo ya se mantiene fuera de la troclea.
y hay una desviación bastante importante de la cresta de la tibia y también existe curvatura femoral. Aparte de eso, entonces tenemos que tener en cuenta que existe un desplazamiento importante de la musculatura del cuádriceps femoral y también que también existen unas, o sea, las anormalidades de los tejidos blandos de sostén de la articulación de la rodilla y las deformaciones femorales y tibiales están presentes en mayor grado ya en el tercer grado. ¿Qué es lo que vemos acá? Son los pacientes que muchas veces se presentan a la consulta de esta manera, como si fueran unos conejos, ¿sí? Acuérdense, no pueden extender totalmente el miembro, entonces ellos se mantienen con la grupa hacia abajo, ¿sí? De repente, si estamos hablando de un pastor alemán o algo así, o de un labrador, pensaríamos también en displasia de cadera. Pero en razas pequeñas que vienen así, generalmente ya hablamos de luxación patelar de un grado un poco más avanzado, tercero o cuarto, ¿sí? Fíjense la posición que adopta el animal. Estas son patologías extremadamente dolorosas, ¿sí? El roce articular fuera del continente articular duele muchísimo. Y fíjense en la imagen de la derecha, está señalada con flechitas negras, ambas rótulas desplazadas hacia adentro. Fíjense en la placa en el fémur de la derecha cómo el arqueamiento femoral distal es mucho más importante y el arqueamiento tibial proximal también es demasiado importante. ¿Qué pasa en el cuarto grado? En el cuarto grado, entonces, puede ser o no ambulatoria, o sea, el animal puede o no caminar. Yo incluso ya recibí pacientes con luxación patelar de grado 4 que están hace 2 años y que no se levantan y que viven UPARA con dolor crónico. Yo trato de reducir manualmente la rótula y no lo voy a poder hacer. Las alteraciones anatómicas son demasiado severas, ¿sí? ¿Cuáles son las alteraciones anatómicas? Las que vimos al inicio. Hipoplasia condilar, carencia total ya de surco troclear, desviación medial de la cresta de la tibia, curvatura femoral y curvatura tibial y coxavara que implicaría ya una desviación del ángulo proximal que habíamos hablado de 135 grados para los que me vayan siguiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos este tipo de pacientes y realmente a nosotros nos apena mucho. Hay veces que van recorriendo también distintos profesionales, pero no acuden a los especialistas en el área. Entonces le van diciendo que se va a curar con reposo, que no le va a pasar nada y recibir este tipo de pacientes, chicos, es demasiado difícil de poder realizar una curación completa, ¿sí? Como vamos a ver después, si el esqueleto es inmaduro, o sea, si estamos hablando de animales en crecimiento, podríamos tocar todavía algo. Cuando nos llegan pacientes de 5 o 6 años con estas deformaciones anatómicas, es muy difícil la corrección y el pronóstico es bastante malo. Otra de las cosas que solemos hablar con los propietarios es que no es que en un tiempo quirúrgico vamos a poder corregirle todas las anormalidades. Llevan a veces 2, a veces 3 cirugías, más todavía que estas cirugías especializadas no son baratas. Entonces hay que ver hasta dónde realmente los propietarios van a llegar y qué compromiso tienen. ¿Por qué les digo esto? Porque si llegaron, o sea, le dejaron a los perritos o a los gatitos en este caso, llegar hasta este grado de luxación, hasta dónde realmente van a luchar porque su animal pueda caminar bien, ¿verdad? Y también recibimos los propietarios que quieren que en una cirugía se solucione y que camine de una y que no realizar fisioterapia. Entonces, acá tenemos que hablar ya como equipo médico propiamente dicho. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con la doctora Meli Tomasi, que hace fisioterapia, y coordino con ella ya y le comprometo al dueño que realice la fisioterapia. Porque operar esto sin realizar fisioterapia es como no realizar absolutamente nada. Entonces, fíjense, el animal no extiende los miembros, se encuentra totalmente deformado. Fíjense en la placa radiográfica de la derecha cómo incluso hay microfracturas en las placas de crecimiento, ¿sí? Hay muchísimas alteraciones anatómicas y esto evidentemente son animales cuya recuperación es bastante dificultosa. Ojo, como vamos a ver después, en animales en crecimiento las posibilidades son mayores, pero el pronóstico es malo ya en animales que dejaron de crecer. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de esta patología? En primer lugar, vamos a tener nosotros la presentación clínica propiamente dicha de cómo va a venir el paciente, ¿sí? Vamos a tener nosotros que, en primer lugar, tenemos que establecer dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro chip, que cualquier raza, edad o sexo pueden padecer de luxación patelar, ¿sí? Pero de repente las razas pequeñas y las razas toy presentan mucha más casuística, sobre todo luxación patelar media.
Los animales de raza grande presentan muchas veces con mayor frecuencia luxación patelar late. Con eso no le puedo decir que los de raza grande no presentan luxación patelar medial, también se presentan. Pero en las razas grandes, generalmente los orígenes son traumáticos, ¿sí? Y en las razas toy o las razas miniaturas, los orígenes son congénitos. Dentro de las preguntas que le vamos a hacer al propietario dentro de los anamnesis, entonces, la mayoría de los animales tienen claudicación intermitente y les cuesta sostener su peso. Eso es lo que los dueños nos van a tratar de decir de alguna u otra manera. Y muchas veces los propietarios nos van a decir que el perro mantiene la pata en posición flexionada, da unos pasos y vuelve a caminar bien. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo también ya qué tipo de luxación es. Evidentemente, si nos traen un perrito envuelto en una manta que no se para, no se mueve hace mucho, entonces estamos ante los estadios más avanzados, ¿sí? En cuanto a los hallazgos del examen físico, dando como ejemplo la luxación patelar medial, entonces nosotros en el examen físico vamos a encontrar que la rótula se encuentra desplazada medialmente o que nosotros en la palpación-presión la desplazamos medialmente. Muy bien, tenemos que tratar dentro del examen clínico nosotros dividir ya la luxación patelar. Y acordémonos entonces que la de grado 1 generalmente a veces no exhiben claudicación y el diagnóstico muchas veces es un hallazgo fortuito del examen clínico y de repente los dueños dicen, no, pero no tiene. Y hay veces donde en el examen clínico yo suelo luxar manualmente la rótula y le duele un poquito y se va a su casa y dice el dueño que le duele, que no se mueve mucho. ¿Por qué? Porque la luxación, el desplazamiento medial que yo hago duele un poquito y le causa un poco de dolor a las mascotas, ¿verdad? Ahora bien, los pacientes con luxación de grado 2, acuérdense de que exhiben ese brinco, ese trabamiento, ¿sí? De la pata cuando caminan o cuando corren, ¿sí? A veces entonces estos pacientes presentan algunas alteraciones anatómicas, ya como vimos, cierto grado de desviación del fémur, cierto grado de desplazamiento de la cresta de la tibia. En cuanto al grado 3, entonces esto puede ir desde una ocasional cojera o una ausencia casi total del sostén del peso de los animales, ¿sí? Si estamos hablando de unilateral o bilateral también. Y los de grado 4 definitivamente, chicos, no camina, el animal no tiene capacidad para desplazarse y esos tipos de pacientes entonces tienen, acuérdense, un pronóstico malo, ¿sí? En cuanto a los hallazgos de radiología, entonces en las luxaciones patelares grado 3 y 4, como vimos en las placas, realizamos nosotros unas vistas denominadas antero-posterior, medio-lateral y también no se olviden la sol naciente para evaluar el grado de profundidad del surco troclear y vamos a ir evaluando cuándo se desplazó la cresta de la tibia, cuán plano está el surco troclear, cuán curvado está el fémur proximal y otras cosas que la radiología nos ayuda mucho. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, lo único que les quiero dejar en claro a todos es que no hay alteraciones, la patología no produce directamente alteraciones, ¿sí? Pero de que las razas toy y las razas miniatura con alteración de claudicación actualmente siempre, por favor, descarten erliquiosis. La erliquiosis da un síntoma general de poliartritis y hay ese que nos da recorren varias clínicas que no pisan, no se mueve bien, a veces se levanta o no, y simplemente con un tratamiento de antibióticos con doxiciclina los animales mejoran. Pero originalmente la luxación patelar como patología propiamente dicha no produce alteraciones de laboratorio. ¿Qué vamos a hacer con los diferenciales? Para los que estudien de repente en otro país van a ver de que nosotros siempre llegamos, no hablamos de diagnóstico definitivo, sino llegamos a una serie de diferenciales y estudiamos todos los diferenciales, ¿verdad? Entonces, ¿de qué podemos diferenciar esta patología? En primer lugar, de la necrosis aséptica o necrosis avascular de la cabeza femoral o enfermedad de Leclerc-Pertes, para los que ya cursaron quinto y sexto curso, creo que ya habrán dado. Y también en los animales con esfuerzos musculares extensos, sobre todo en razas grandes, los perros que corren grandes distancias, entonces pueden tener fatiga muscular y también se puede confundir un poquito con luxación patelar. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir esta patología de las otras? Por un examen cuidadoso de la articulación de la rodilla, de la articulación coxofemoral y palpación adecuada también de la musculatura. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Realizamos o no tratamiento médico? El tratamiento de la luxación patelar
yo la enfoqué más en el lado quirúrgico, pero no quiero saltar el lado médico porque alguna tía, sobrina, mamá o alguien ya le va a decir, pero eso tiene tratamiento médico, vos que sos estudiante de veterinaria, vos que ya tenés que saber. Entonces yo le quiero dar un poquito de datos a ver qué podemos hacer desde el punto de vista médico, ¿verdad? La cirugía rara vez va a estar justificada en pacientes gerontes asintomáticos, o sea, perros viejos con luxación patelar grado 1, raramente se operan, ¿sí? Mientras que la premisa que les quiero dejar acá, los pacientes jóvenes o aquellos que presentan claudicación, muchas veces presentan beneficios si es que entran a cirugía. Cuando yo era estudiante, yo cursé técnica operatoria y leía mucho en el año 2003-2004, egresé en el 2004. La luxación patelar no se operaba en animales jóvenes, se operaba recién cuando cumplan un año. Entonces, ¿cuál era el error de esa teoría? De que vos llegabas a tener un paciente a los un año con toditas las alteraciones y las peores alteraciones anatómicas que vimos en las placas de rayos X. Actualmente, el consenso mundial es que se opera ya en edad temprana. O sea, un paciente de 3, 4, 5 meses que tenga patologías rotulianas tiene que operarse rápidamente. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo dejemos pasar, más alteraciones en la placa de crecimiento, más alteraciones anormales del eje del fémur y de la tibia, y la enfermedad va a avanzar mucho más. Entonces hay que operar en edad temprana. ¿Cuál es el problema de operar en edad temprana y que tenemos que conversar nosotros con los propietarios y con los colegas? Es que imagínense un isopor y ustedes introducen un isopor, al isopor le introducen un clavo, ¿sí? Colocar implantes ortopédicos en animales con esqueleto inmaduro vendría a ser algo más o menos así. Colocamos clavitos y los clavitos tienden a salir porque el esqueleto es inmaduro. Entonces tenemos que fijar los implantes ortopédicos, utilizar alambre e inmovilizar esos miembros para tratar de que en las luxaciones más avanzadas, entonces los implantes no se muevan. Eso es lo único que tenemos que manejar. Y podemos manejarla de manera médica. Luxaciones patelares grado 1. Podemos hacer fisioterapia, podemos dar analgésicos, podemos dar condroprotectores, pero a partir de luxación grado 2 para adelante, lo recomendable sería directamente operar. Bueno, en cuanto al tratamiento y metiéndonos ya en nuestro tema, la luxación patelar, entonces solamente si hay sintomatología se opera excepto en cachorros y en razas medianas, ¿sí? Porque acuérdense que en cachorros, sobre todo, lo que le estaba explicando recién, si dejamos pasar mucho tiempo, la enfermedad avanza de manera muy fea, ¿verdad? Fíjense en la imagen de la derecha, arriba, tenemos una artrotomía exploratoria. Artrotomía implica la apertura de la articulación. Y fíjense cómo se observa en esta la tróclea del fémur y estructuras tipo, ustedes dirán, parece como una grasita ahí en lateral de ambos labios. Eso, chicos, es hueso, ¿sí? Generalmente el organismo, ante la inestabilidad que se presenta en la rodilla, va generando esos sobrecrecimientos óseos, ¿sí? Que muchas veces en algunas bibliografías van a encontrar con el nombre de osteofitos. Entonces, ese sobrecrecimiento óseo, ¿qué es lo que hace? Trata de estabilizar la rodilla de alguna manera. Y el organismo no entiende de que eso también le causa daño porque el organismo lo único que quiere es estabilizar esa rodilla. Y estos osteofitos entonces se van produciendo y a largo plazo tienden también a lesionar la rodilla. Estos son hallazgos bastante frecuentes en animales con luxación patelar y también animales con rotura de ligamentos cruzados craneales. En perros adultos, entonces evaluamos, como dijimos, el grado de luxación patelar y también el grado articular de enfermedad articular degenerativa que se pueda presentar. En cachorros, ojo, esto pongan grande, esto no se le pregunta después, tranquilo, pero esto yo quiero que ustedes sepan para su vida profesional. En cachorros ya no se pospone la cirugía. ¿Cómo nosotros podemos trabajar sobre la patología propiamente dicha de la luxación patelar? Nosotros podemos aplicar técnicas quirúrgicas sobre tejidos duros y sobre tejidos blandos. Cuando yo hablo sobre tejidos duros, me refiero a manipular hueso o manipular cartílago o articulación, y sobre tejidos blandos, manipular sobre todo la cápsula articular o realizar cierto tipo de suturas que vamos a ver enseguida como para que esa rótula no se desplace
hacia adentro o hacia afuera dependiendo del tipo de luxación. Sobre tejidos duros, ¿qué podemos hacer? Sobre tejidos duros podemos tocar la tróclea del fémur, ¿sí? Que son de las técnicas más clásicas que hay. Tenemos la condroplastía, la surcoplastía o sulco, con L también van a encontrar en muchas bibliografías. Tenemos la técnica de la realización de la cuña y la resección en bloque. Van a decir ustedes, ¿pero de qué es lo que me está hablando este loco? Enseguida les voy a empezar a mostrar fotografías para que entiendan realmente en qué consisten estas técnicas, ¿sí? Podemos también, en el caso de que el cuádriceps femoral haya llevado medial o lateral de la cresta de la tibia, podemos transponer la cresta de la tibia, que implica levantar un poquito la cresta de la tibia sin romper las ramas periósticas y colocarlo en el lugar para tratar de alinear el cuádriceps femoral. Y podemos, en los casos muy extremos, realizar ostectomías femorales correctivas. Vamos a ver si ostectomía implica seccionar un segmento del fémur, alinear el hueso de nuevo a su eje normal y colocar placas y tornillos por lo general. Bueno, y atiéndanme bien, ahora empezamos las posibles preguntas que le vamos a hacer también después. La condroplastía se utiliza solamente en cachorros y en cachorros de hasta 10 meses de edad. Ojo, solamente hasta 10 meses de edad. ¿Por qué? Y fíjense en qué consiste esta condroplastía. En la figura de abajo, de la izquierda, y en de la derecha. Fíjense que lo que hacemos en la condroplastía, fijémonos ahora en la de la derecha. Con un bisturí incidimos en forma rectangular la tróclea del fémur, ¿sí? ¿Y por qué se realiza solamente hasta los 10 meses? Porque hasta los 10 meses ese cartílago es bastante fino, nosotros lo podemos despegar porque no hay todavía una osificación completa. Pasados los 10 meses, el cartílago se engrosa, el tejido subcondral de abajo se vuelve más denso y me sería imposible levantar un flap de cartílago. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una incisión rectangular de 3 caras, levantamos, como vemos en la figura de la izquierda, fíjense en la figura de la izquierda abajo, levantamos ese flap y lo que hacemos es comer o raspar un poquito el tejido subcondral. Quitamos una cantidad moderada de hueso con una cureta o con algún otro instrumental especial y después volvemos a bajamos de nuevo. Es como destapar, quitar hueso de abajo y volver a tapar. Luego, al terminar de tapar, colocamos la rótula en su lugar y evaluamos. Acuérdense que la rótula colocada en su lugar, por medio de la presión que va a realizar, entonces va a hundir un poquito más el pocito que hicimos abajo. Esto entonces lo hacemos en cachorros de hasta 10 meses porque después ese hueso subcondral es bastante denso y no podemos más levantar el flap de cartílago. Fíjense cómo esta cirugía sangra, sangra, sangra y sangra. Así que para los que son sensibles a la sangre, evidentemente la ortopedia no va a ser muy, muy favorable. Las trocleoplastías, en segundo lugar, implicarían, por ejemplo, la surcoplastía o sulcoplastía, que muchas bibliografías no recomiendan. Yo generalmente no hago esta técnica. ¿Y qué implica esta técnica? Implica, como vemos en la figura de la derecha, nos valemos de una pinza gubia y empezamos a quitar, a sacar pedazos de cartílago articular y pedazos de tejido subcondral, ¿sí? Arrancamos, extirpamos y dejamos esa estructura que vemos a la derecha como un pozo en forma cuadrangular y sobre eso se desplaza directamente la rótula. ¿Cuáles son las desventajas de esta técnica? Que nosotros estamos dejando esa articulación sin cartílago articular. Entonces, por un tiempo considerable, la rótula se va a desplazar directamente sobre el hueso subcondral y al animal le va a doler bastante. Con el transcurso del tiempo, esa superficie del hueso subcondral se va a ir tapizando con tejido fibroso, no más con cartílago articular. Entonces, es una técnica invasiva que a largo plazo va a desarrollar artrosis en los pacientes. Por eso es que la escuela que yo sigo generalmente no recomienda esta técnica. ¿Cuál es la técnica más frecuentemente realizada? La trocleoplastía en cuña, ¿sí? Nos valemos generalmente de una sierra oscilante o de una sierra de arco
Y lo que hacemos es extirpar, como vemos acá, un segmento en cuñas de la articulación. Extirpamos un segmento en cuña de la articulación y a veces en animales de raza chiquita, los 2 milímetros que mide mi sierra ya me permiten que al posicionar de nuevo ese segmento en cuña dentro del espacio que dejé, fíjense cómo produce ya cierta depresión y la tróclea ya no va a tender a salir del surco que nosotros creamos. ¿Qué pasa si es que yo extirpo ese segmento en cuña y vuelvo a poner en su lugar y la tróclea el canal troqueal no disminuyó en nada? Lo que hago es, voy comiendo un poquito el hueso subcondral de la cuña que quité hasta que entonces se vaya hundiendo la cuña dentro del espacio que creé. Me preguntarán también, en vez de quitar el hueso del segmento de la cuña, de comer un poquito el hueso de ahí, ¿por qué no comemos el hueso subcondral del fémur? Pueden comer también el hueso subcondral del fémur, ¿sí? Yo me valgo de un torno y me van irrigando constantemente con suero y voy extirpando, voy quitando mucho hueso. Entonces, al colocar de nuevo ese segmento en cuña en su lugar, la rótula ya no tiende a salir. Otra de las cosas que tenemos que entender, que me olvidé de decirles, es que no es que cuando operamos nosotros luxación patelar hacemos una técnica sola. Hacemos una combinación de varias técnicas sobre tejidos blandos y sobre tejidos duros. No es que se realice solamente una, se hacen 3 o 4 técnicas juntas cuando operamos a los pacientes. Entonces, esta técnica cuña es la más fácil y la que yo particularmente más frecuentemente la realizo. La cuarta técnica es la resección en bloque. ¿Qué implica la resección en bloque? Implica extirpar, es bastante parecido a la condroplastía, voy a pasar a la siguiente imagen, implica quitar un segmento cuadrangular del suco troclear, raspar, como vemos ahí en la figura de la izquierda, con una cureta, raspamos ese hueso subcondral y volvemos a colocar el flap encima. Esto no es una condroplastía, ¿por qué? Porque acuérdense que la condroplastía la levantábamos simplemente con el bisturí y el cartílago prácticamente se despegaba. Esto ya nosotros utilizamos instrumentales especiales, delineamos con sierras oscilantes, elevamos con martillo y con cincel este cartílago. Entonces es un poquito la técnica diferente, pero la finalidad es la misma. Fíjense que para las trocoplastías con resección en bloque, entonces podemos utilizar, como vemos en la figura de la izquierda, sierras, como vemos ahí, o en la figura de la derecha, para lo que tenemos también sierras oscilantes. ¿Sí? Con las sierras oscilantes generalmente se hace mucho más fácilmente en mucho menor tiempo quirúrgico, solamente que tienen que aprender a manejar porque son instrumentales especiales que de repente si no tenemos la precisión en las manos, la cera puede cortar tejidos que nosotros no queremos cortar. Fíjense ahí, entonces realizamos, me voy un ratito atrás otra vez, la figura de la derecha, lo que nosotros hacemos es delimitar el segmento cuadrangular y después con un escoplo y martillo o con un martillo y cincel elevamos ese fragmento, raspamos el hueso subcondral y volvemos a colocar el fragmento en su lugar. Estas son técnicas, a veces me suelen decir que yo iba a ser también un buen carpintero, ¿verdad? Porque uno maneja martillo, cincel, yo hasta alambre dulce en las estancias también sé colocar porque utilizo muchísimos alambres ortopédicos también en los animales, ¿verdad? Entonces, de repente para los muchachos o las chicas que tengan habilidad manual para esto, podrían ser potencialmente buenos ortopedistas. Y otra de las cosas que yo también siempre digo en clase, no van a creer, pero las mujeres son mucho mejor ortopedistas que los varones. Muchas veces no se necesita mucha fuerza, sino se necesita conocimiento y movimientos delicados de repente. Así que a las chicas les digo, no piensen nunca que no van a poder ser ortopedistas. Al contrario, las estadísticas dicen que son mucho mejor ortopedistas y mucho mejor cirujanas que los hombres. Entonces, en la trocoplastia quitamos el segmento en cuña o el segmento cuadrangular, comemos con la pinza ubia y volvemos a colocarlo en su lugar. ¿Sí? Y quedaría más o menos de esta manera. Entonces, esas son las distintas técnicas que podemos ir viendo para tratar de que la tróclea quede de nuevo en su posición normal. Hay algunos cirujanos que el segmento que quitaron, chicos, ese segmento cuadrangular que quitaron, giran totalmente, hacen un giro de 180 grados, algunas veces resulta. ¿Sí? Ese giro de 180 grados, ¿qué me va a facilitar a mí? Que al girar totalmente el labio que se encontraba más elevado, al girar los 180 grados,
entonces se va a quedar del lado opuesto y va a impedir que la luxación, que la rótula se luxe. Hay algunas veces que funciona, hay algunas veces que no funciona. ¿Sí? Entonces son algunos secretos que para los que en el futuro vayan haciendo ortopedia van a ir viendo. Entonces fíjense ahí cómo quedaría cuando damos la vuelta y después simplemente se lava la articulación, perdón, se lava la articulación. Tratamos de que no haya ningún tipo de hemorragia porque la hemorragia predispone a depósitos de fibrina y los depósitos de fibrina pueden perpetuar una artritis y después una artrosis. ¿Qué hacemos si es que el cuádriceps femoral desplazó mucho ya nuestra cresta de la tibia y nuestro fémur? Fíjense acá en las placas radiográficas de la derecha. Fíjense cómo la tibia proximal se encuentra totalmente desplazada, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros, mirando un poquito el dibujo de la figura de la izquierda, elevamos la cresta de la tibia o la tuberosidad de la tibia, que es donde se inserta el tendón del rotuliano, la elevamos, pero ojo, sin despegar totalmente, hablando mal y rápido, sin romper las ramas periósticas distales. ¿Por qué? Porque a nivel de las ramas periósticas distales existen unas fibras muy especiales que son las fibras de Sharpey que contribuyen muchísimo a la cicatrización de ese segmento óseo. Entonces yo elevo la cresta de la tibia y la desplazo hacia medial o hacia lateral, dependiendo de dónde está mi luxación, y con eso realineo el cuádriceps femoral. En animales de esqueleto inmaduro, no van a creer que ustedes pueden tener pacientes como ven en la placa de rayos X con el fémur torcido, con la tibia torcida, que hay veces que nosotros alineamos la cresta de la tibia, alineamos el cuádriceps femoral y un mes después quitan la placa y ese hueso está totalmente alineado. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros al colocar el cuádriceps femoral en su lugar, entonces lo que hacemos es redistribuir adecuadamente la fuerza. Y de acuerdo a eso, tanto las metáfisis como las placas de crecimiento del cartílago articular tienen fuerzas equilibradas y vuelven a crecer normalmente. Es por eso que esto hay que operar rápidamente en animales de crecimiento y es por eso que nosotros tenemos mayor posibilidad de éxito en animales de esqueleto inmaduro. Entonces, para la transposición de la cresta de la tibia, muchas cosas no se entienden, chicos, ¿sí? Seccionamos la cresta de la tibia, elevamos y la reposicionamos por medio de clavos y alambres de cerclaje, ¿sí? Les puse quiero que vean bien la figura de la derecha, ¿sí? De los clavos puestos. ¿Por qué les mostré esto? Ven que esos clavos salen mucho de la cortical caudal. Eso es un error que no tiene que producirse. Si esos clavos salen mucho de la cortical caudal, van a producir claudicación continua. ¿Por qué? Porque la punta de los clavos van a dañar los músculos gastrocnemios que se encuentran atrás. Al animal le va a doler y no va a pisar. ¿Cómo tiene que quedar normalmente? Tiene que tratar de quedar así. Yo siempre muestro esta placa que me quedó súper bien, que fue mi caballito de batalla, así. Entonces, fíjense, transponemos la cresta de la tibia y donde nosotros la queremos colocar tenemos que fijarla, ¿sí? Nos valemos generalmente de agujas ortopédicas de Kirchner y de alambres de cerclaje de acero inoxidable para colocar todo de nuevo en su posición, ¿sí? Lo más lindo es que te queden así, que todo quede en su lugar y que los pacientes puedan usar la pata. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener acá? Ese pedacito de cresta de la tibia que ustedes tocaron, lastimosamente, en muchos animales puede desprenderse, ¿sí? Puede desprenderse, se desprende, se pega y aparecen las fracturas por avulsión de la cresta de la tibia o avulsiones reales de la cresta de la tibia, que es totalmente otro capítulo, que son complicaciones que se pueden presentar. Otras veces, chicos, fíjense en la figura de la derecha, nuestro alambre que pusimos no tiene la fuerza suficiente y se suelta. Fíjense cómo el alambre se soltó en un punto, pero esta es la placa de un colega del exterior, tuvo la suerte de que el fragmento que transpuso ya se había osificado. Entonces hay veces donde tenemos un poquito de suerte y la suerte nos acompaña, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que tenemos animales con esqueleto maduro, ya crecieron totalmente y tienen grado de luxación avanzada? Tenemos que recurrir a las ostectomías femorales, o sea, a las técnicas de las ostectomías correctivas. ¿Por qué en un animal de esqueleto maduro a mí no me va a servir transponer la cresta de la tibia y colocar el cuádriceps en su lugar? Porque el fémur ya se encuentra desplazado y el fémur ya dejó de crecer.
Entonces, están las teorías que sí o sí en animales de esqueleto más duros hay que realizar ostectomías femorales. Está la corriente española que actualmente yo también ya probé en algunos pacientes y me resultó, donde profundizando la cresta de la tibia, perdón, profundizando la tróclea femoral, transponiendo la cresta de la tibia y realizando técnicas correctivas sobre tejidos blandos, por alguna u otra regla de tres, algunos pacientes vuelven a alinearse normalmente el fémur, ¿sí? Pero para los pacientes donde no ocurre eso, se realizan mediciones especiales y se extraen, como ven en la placa, segmentos triangulares de fémur, de diáfisis femoral, para tratar de alinear de nuevo el fémur en su posición normal, ¿sí? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, en este tipo de pacientes que tienen en la figura de la izquierda, fíjense, el segmento ovalado de la izquierda hacia arriba, esa es la rótula, está totalmente desplazada y fuera de su lugar. Fíjense, en la imagen de la derecha, a nivel de la superficie articular, ven como si estuviera un poquito borroso, como si estuviera, yo siempre le digo a los chicos, como si hubiera humo alrededor de la articulación. Todas esas estructuras son osteofitos. Son, acuérdense de esa imagen que les mostré, que donde estaba la tróclea parecía que había grasa en lateral y medial. Los osteofitos se ven así, ¿sí? Esto indica un grado de artrosis bastante avanzado, que ni aunque ustedes sean Dios, van a poder mejorar. Entonces muchas veces nosotros operamos y hacemos tratamiento de sostén con analgésicos, antiinflamatorios y contraprotectores y tratamos de que los animales, y fisioterapia, y tratamos de por lo menos mejorar la calidad de vida en cuanto a dolor. Fíjense en las técnicas correctivas, entonces llevan muchos instantes. Fíjense en la imagen de la derecha, lleva clavos para corregir la cresta de la tibia, llevan placas, llevan tornillos. Esto no es barato, eso yo les suelo decir a algunas personas. Acá el implante ortopédico algunas veces te cuesta entre 900.000 hasta 3 millones, solamente el implante. Todavía ahí no están los costos de la cirugía, no están los costos de la anestesia, no están nada. Son cirugías de repente bastante caras, ¿verdad? Y para luxaciones patelares muy avanzadas, chicos, de repente no sé, yo entiendo que hay propietarios que no tengo, no sé qué hacer y hay veces yo también cometía ese error antes por ayudarle, trato de corregirle como puedo y no uso placas o no usaba placas y de repente resulta mala cirugía, al final te terminan escrachando, entonces ya no hagan eso, ¿sí? Recomienden siempre lo mejor y lo que tiene que ser, déjenlo por escrito, que el propietario le diga entiendo correctamente la explicación y con eso avancen. Porque si no resulta, porque usted de repente por acá no tiene para parar una placa y debe utilizar el clavo y no anduvo, entonces nosotros somos los que entramos en problemas. ¿Qué es lo que podemos hacer sobre tejidos blandos? Podemos hacer varias técnicas, perdón ahí. En primer lugar está la capsulotomía. Tomía, para los que están en quinto y sexto curso ya lo saben, es incisión. Y también está la capsulectomía que implica extirpación. ¿Qué es el ejemplo que yo les suelo dar a la mayoría de los chicos? Yo creo que todos ustedes están sentados y todos tienen, como hace frío, todos están en pantalón, salvo los que tienen calefacción y están con short, ¿verdad? Tóquense todos la rodilla a través de su pantalón y fíjense que tenemos la rótula y hacia afuera y hacia adentro tocamos nuestro pantalón y nos sobra tela, ¿sí? Entonces, nosotros esa tela, imagínense que es la cápsula articular. Nosotros, si la rótula se desplaza hacia adentro, quiero que me vayan siguiendo con la palpación de su rodilla, entonces yo puedo agarrar parte de la tela de hacia afuera, que vendría a ser la cápsula articular, y estirar. ¿Sí? Si yo estiro mi tela hacia el lateral, voy a impedir que mi rótula se desplace hacia adentro. Entonces, ese mismo principio nosotros usamos con la cápsula articular. Yo puedo quitar un segmento elíptico de cápsula articular, ¿sí? Y puedo volver a ponerle unos puntos. Generalmente se quitan segmentos de elipse que pueden ir entre 1 a 5 o 7 o 10 milímetros incluso. Y de esa manera, al volver a suturar o imbricar, como también se le llama, la rótula, como la cápsula articular ya no está tan distendida, la rótula no va a tender a desplazarse hacia adentro. Generalmente la capsulectomía suelen ser, acompañan como parte a las distintas técnicas que utilizamos sobre tejido duro, ¿sí? Aquí, fíjense, vamos a ir viendo ya las imágenes. Entonces, actuamos sobre la cápsula articular.
La capsulectomía también, entiéndase, si la rótula está hace mucho tiempo desplazada hacia medial, yo tengo que incidir en la cápsula articular para volver a desplazarla hacia afuera, ¿sí? Entonces, como les digo, no es una técnica única que se utiliza, hay veces donde es parte de un complejo de técnicas que se utilizan en rodilla. La imbricación lateral o medial implicaría que yo agarre y pliegue. En vez de quitar un segmento en elipse, lo que yo hago es plegar la cápsula articular, agarren un segmento de tela de su pantalón y imagínense que le colocan unos puntos en la base. De esa manera van a impedir también que la rótula se desplace hacia adentro. Entonces eso es imbricar. ¿Cuándo realizar uno, cuándo realizar otro? Depende ya del gusto del cirujano y la experiencia que tenga. Yo no realizo tantas imbricaciones, yo realizo más bien muchas veces capsulectomías. La sutura antirrotacional también es bastante utilizada y fíjense que lo que hacemos es pasar un material de sutura alrededor de la rótula, ¿sí? Arriba y abajo, en dorsal y en distal de la rótula, y lo que hago es fijo mi 8 que estoy realizando ahí como mi material de sutura no absorbible a la favela o al sesamoide lateral. Por eso es que para ser ortopedistas, chicos, van a tener que saber muchísimo de anatomía, ¿sí? Yo no les digo que sepan todo, pero que lean antes de cada procedimiento, eso no tiene precio. Para todo lo demás, acuérdense que está Mastercard, ¿sí? Entonces lo que hacemos es como un 8, atajamos la rótula por la favela lateral y de esa manera impedimos que la rótula se desplace hacia adentro. ¿Sí? Ahí está una sutura antirrotacional puesta, queda de esa manera. Y el refuerzo del retináculo, fíjense que el retináculo era una estructura anatómica que unía el tendón del rotuliano y el tendón del cuádriceps femoral con la favela, ¿sí? O con el sesamoide. Entonces lo que muchas veces podemos hacer nosotros, ese retináculo está distendido, está como relajado, entonces le colocamos unos puntos para tratar de que ese retináculo tenga más tensión y de esa manera entonces la rótula no se desplaza. Entonces, cuando hacemos o no esto intraquirúrgico decidimos cuál técnica de refuerzo queremos hacer. ¿Sí? Así que no es que yo les puedo decir en tal grado hacemos esto, en tal grado hacemos eso, no. Intraquirúrgico decidimos si hacemos 2, 3, 4, 5, 6 o 7 técnicas, sea de tejidos blandos o de tejidos duros, para solucionar la patología. ¿Cuál es el pronóstico de la luxación patelar? El pronóstico es bastante bueno si hablamos de segundo o tercer grado, sobre todo de esqueletos inmaduros, reservado cuando hablamos de cuarto grado con esqueleto inmaduro y malo cuando hablamos de cuarto grado con esqueleto ya maduro. Yo esta semana tuve un Pomeranian que la dueña me dice que hace un mes le cuesta mucho levantarse y que ya hace 2 años está siendo tratado y que le dan condroprotector y compañía. Llega acá, le saco una placa de rayos X, está con una luxación patelar de cuarto grado, el animal ya tiene 6 años, ¿sí? Y la dueña tiene miedo a operarle y volvió otra vez a su clínico de cabecera. Yo a veces le entiendo eso, pero cuando uno le explica que tiene que operarse, que es una cirugía que sangra bastante, que es una cirugía dolorosa y que tiene que incluir fisioterapia, entonces vuelven nomás otra vez con los doctores originales que le dicen que se pueden curar con condroprotector. Lastimosamente seguimos teniendo esos problemas, pero bueno, muchas veces es lo que hay, ¿verdad? Así que chicos, yo les quiero agradecer muchísimo. Ella, Samira, mi gata, ¿sí? Le puse a ella al final porque los gatos también tienen luxación patelar. El año pasado tuve la oportunidad yo de realizar una tesis de luxación patelar en gatos, resultó también bastante bien. Tuvimos la oportunidad de hacer tomografías, reconstrucciones en 3D, entonces eso facilita saber cómo está la rodilla antes de la cirugía. Operamos y después volvimos a hacer otra tomografía y otra reconstrucción en 3D, entonces nos dimos cuenta de que nuestra cirugía estaba bien hecha, gracias a Dios, ¿verdad? Así que yo les agradezco muchísimo, chicos, por la atención. Sé que de repente utilicé algunos vocabularios técnicos y algunas cositas. Bueno, si no me entendieron, estamos atentos a cualquier consulta que tengan. No sé si está por ahí el presidente del centro de estudiantes para que pueda ver un poquito si hay algunas preguntas y yo me mantengo atento, ¿sí? Excelente la presentación, doctor. Ahora entonces entramos al módulo de preguntas, si es que hay alguna.
Así que Marley, si estás ahí, Sí, doctor. Buen día. Acá tenemos algunas cuantas preguntas en el chat de YouTube. Voy a proceder a leerle algunas. Claudia Espino la pregunta, es con respecto a los puntos de extensión, fue la primera pregunta. Vamos a pasar para después eso. Dice Mark Cron, la rótula de los ligamentos, la rotura de los ligamentos cruzados puede ser causante de una luxación constante. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. Una patología puede llevar a la otra. Muchas veces la luxación patelar por el grado de degeneración lleva a una rotura de cruzado. Muchas veces una rotura de cruzado difícilmente llega a una luxación patelar. Generalmente es al revés, ¿verdad? La luxación patelar te produce tal grado de degeneración articular y tal grado de anormalidad en el desplazamiento que termina produciéndose la rotura de los ligamentos cruzados. Más bien es así ese orden. Gracias, doctor. Dale. La siguiente pregunta es de Sandra Chamorro. Consulta, ¿este tipo de luxación en un animal de avanzada edad puede causar una parálisis del miembro? Originalmente también son cosas un poquito distintas, ¿verdad? Parálisis no. Lo que vamos a tener es una atrofia por desuso de la musculatura y de esa manera entonces el animal no se va a desplazar. Cuando nosotros hablamos de parálisis estamos hablando de alteraciones neurológicas y generalmente no está muy de la mano la luxación patelar con la neurología. Lo que sí pasa es que la luxación patelar duele, el animal deja de usar el miembro. Acuérdense que la atrofia por desuso, para los que ya cursaron también patología clínica quirúrgica, la atrofia por desuso se instaura rápidamente, entonces el animal deja de usar la pata y ahí ya no camina. Entonces muchos dueños relacionan que no camina con parálisis, pero eso en el examen clínico nos damos cuenta rápidamente. Perfecto. La siguiente pregunta, doctor. Gabriela Páez consulta, ¿dónde uno puede ir a hacer una especialización en ortopedia? Bueno, las especialidades propiamente dichas en ortopedia las tenemos más bien en Europa, ¿sí? Así como masterado y compañía. Uno generalmente lo que hace es cursar una especialidad o una maestría general y después hace su énfasis en ortopedia, ¿verdad? Yo tuve la bendición de poder estar en el hospital de la Universidad del Estado de Kansas y ahí pude realizar mi fijación de conocimientos con todo lo que es placas y tornillos. Y lo más cercano que tienen y que yo les digo que van a encontrar profesionales fantásticos en la Universidad de Buenos Aires, en el servicio de ortopedia de la Universidad de Buenos Aires. Ahí tengo amigos, incluso con los cuales tenemos casos raros acá y por un WhatsApp de distancia nos ayudamos entre todos. También en la UNESPI, en la Universidad de Sao Paulo, tienen bastantes colegas que realizan ortopedia. ¿Cuál es un punto que tenemos que tener en cuenta? Ustedes para llegar a ser ortopedistas tienen que ser buenos cirujanos generales. O sea, tienen que ganar mano con cirugía y después nos vamos a entrar en ortopedia. Yo les recomendaría no entren de una a tratar de hacer ortopedia porque cuesta, ¿sí? Entonces, seamos buenos cirujanos generales, manejemos adecuadamente los tejidos, utilicemos adecuadamente los instrumentales y después, si no consiguen maestría o doctorado en ortopedia, hagan residencias en los hospitales regionales. Ahora con el tema del COVID más no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero no pierdan el tiempo, aprovechen de que nuestra facultad está acreditada, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, si tu facultad no está acreditada a nivel Arcosur, ni siquiera leen tu solicitud. Entonces, todas esas cosas que nuestras autoridades insisten y que nosotros publicamos de que estamos acreditados, no es simplemente para decir, ah, estamos acreditados y estamos felices. Eso es una certificación internacional que ustedes le dicen que ustedes cuentan con el conocimiento suficiente. ¿Qué es lo que le va a pasar? Y a mí también me pasó. Nosotros pensamos que no sabemos nada, ¿verdad? Decía un profesor mío que la facultad nos da un conocimiento, o sea, un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, ¿verdad? Ese 1 centímetro de profundidad que le da la facultad es suficiente para que ustedes, al terminar, lean sobre lo que les gusta, ¿sí?
Yo sé que a veces tenemos 14, 15 materias y no nos gusta esto, no nos gusta aquello, pero van a llegar, van a defender su tesis o van a llegar a hacer tu curso y ya van a empezar a leer lo que les gusta. Y se van a dar cuenta que realmente los conocimientos que tienen acá son muchísimo mejores que los conocimientos regionales. Yo pasé por esa experiencia, me di cuenta que los conocimientos que yo tenía eran mejor que los de Chile, incluso de Argentina, o de Brasil o de Uruguay, ¿verdad? Ahora, métanle pata para estudiar. No es que vamos a pasar los exámenes y vamos a estudiar de lo de la fotocopiadora de Ever y ya está. Cómprense el libro, lean, sepan anatomía y sepan mucho de fisiopatología también. Así mismo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta me planteó Rafael Montero. Pregunta, ¿por qué la condroplastía solo es recomendable en cachorros de hasta 10 meses? Sí, eso estuve justamente explicando, pero me gusta que hayan preguntado de nuevo porque es importante. En los cachorros de 10 hasta 10 meses, el cartílago articular es bastante fino y el tejido subcontrario que se encuentra debajo no es todavía suficientemente maduro, lo cual permite que yo pueda hacer un flap que pueda levantar ese cartílago como si fuera un segmento de tela. En animales de mayor peso, de más de 10, más peso, perdón, de más edad, más de 10 meses, ese cartílago se engrosa y está mucho más adherido al hueso subcondral, lo cual impediría que yo pueda levantarlo de manera de flap. Así que eso es un dato bastante importante porque es una técnica mucho más fácil y que demanda mucho menos tiempo. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, Elvis Martínez dice, ¿hay probabilidad de una recurrencia luego de la cirugía y qué tratamiento se recomienda en ese caso? Sí, siempre hay muchas probabilidades. ¿Por qué? Esto no pasa mucho en medicina humana porque a nosotros nos dice el médico 40 días en cama y vas a estar 40 días en cama con la pata al aire. Te cuida tu mamá, tu papá, tu señora, lo que ustedes quieran. En ortopedia nosotros tenemos de que el animal muchas veces ya se va caminando y el dueño quiere luego que su animal pise. Entonces yo con eso no digo que muchas veces la culpa es del dueño porque más del 99% de las fallas se le culpa al dueño, pero son del cirujano. La tasa de recurrencia en luxación patelar de grado 3 y grado 4 es alta. Por eso es que yo dije de que en un solo tiempo quirúrgico muchas veces no podemos solucionar todo. Solucionamos lo que podemos, alineamos hasta donde podemos y después de 30 o 40 días muchas veces vuelven a entrar a cirugía. La tasa de recurrencia, gracias a Dios, yo no tengo tanta alta tasa de recurrencia. Al comienzo tenía muchos problemas, pero después a medida que vas haciendo y vas estudiando, entonces vas afinando, ¿verdad? De que existen recurrencias, sobre todo en los grados 3 y grado 4. Otra pregunta, doctor. Uh-huh. Sebastián Ortiz vuelve a preguntar acerca de la condroplastía. ¿Solo en Uh-huh. la condroplastía es recomendado que sean de hasta 10 meses? Esa es una cosa que hay que analizar en intraquirúrgico. De repente, si la cápsula articular no está elongada o si los retináculos no están elongados, entonces la condroplastía podría ser como única cirugía. Ahora, personalmente yo, o sea, eso es lo que dicen los libros. Personalmente yo nunca usé la condroplastía como única herramienta. Siempre me valgo, por ejemplo, condroplastía más capsulectomía o condroplastía más refuerzo de retináculo. Siempre hacemos algo más para tratar de que se quede más durito de ese lado para que la rótula no se vaya hacia adentro. María Ramírez consulta, doctor, ¿hasta qué grado es operable? ¿En el cuarto grado ya no se podría operar? Cuando hablamos de todos los grados pueden operar, eso es categórico, ¿verdad? La tasa de probabilidad de que resulte bien es mejor en animales de esqueleto inmaduro versus los de animales de esqueleto maduro, por lo que estuve mencionando de las placas de crecimiento y compañía, ¿verdad? Lo mismo, animales de esqueleto maduro de cuarto grado se pueden operar, pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos animales de cuarto grado, cuádriceps desplazado, atrofias por desuso. Y hay veces que pasó, por ejemplo, tantos años, como este caso que yo tengo que pasaron 2 años, y el cuádriceps femoral uno palpa y el cuádriceps femoral no existe prácticamente. Entonces no hay un tejido muscular que, por ejemplo, pueda regenerarse. Que yo le pueda decir a la doctora Tomasio o a la doctora Bernal,
o la doctora Galeano, que estimule la musculatura por medio de electrodos. ¿Por qué? Porque el tejido muscular no se usó por tanto tiempo que se atrofió y se transformó finalmente en tejido fibroso. Entonces, yo puedo operar, puedo alinear, pero ¿hasta dónde ese miembro va a ser funcional, siendo que las alteraciones anatómicas ya ejercieron muchos cambios a nivel muscular? ¿Entienden? Acá no es operar y que el músculo a partir de las 24 o 48 horas va a empezar a trabajar. Estamos hablando de un músculo que nos usó por mucho tiempo, que ya se reemplazó por tejido fibroso. Entonces, por eso es que es bastante difícil. ¿Se puede operar? Todos los grados se pueden operar de operar. Pero en cuanto al éxito y que vuelva a utilizar la pata normalmente, eso es lo difícil. Yo siempre le planteo a los dueños, mira, a lo mejor no va a tener un andar normal. Yo del 1 al 10 siempre acepto un andar normal de 6 por lo menos. Pero 6 que no haya dolor. Porque el dolor es lo que finalmente termina causando que no coma, que baje de peso, que no se quiera mover. Entonces, por lo menos, si es que va a quedar un poquito con claudicación, pero que no tenga dolor, para mí como propietario, si es mi perro, yo ya estaría contento. Bien. Lucio Velázquez, doctor, consulta. Dice, buenas tardes. ¿Qué tipo de sutura se utiliza en la cápsula articular? Bueno, ahí hay un secreto que solamente a mí me dio viajar y ver la experiencia de los colegas. Sutura simple entrecortada, el punto más clásico que hay. Algunos usan punto en U, también lo pueden utilizar. Ahora, el cuidado que tienen que tener, usen simple entrecortada o punto en U, es que el espacio entre un punto y otro sea mínimo. O sea, no es que voy a colocar un punto acá y después a 5 milímetros del otro punto y a 5 milímetros del otro punto. No. Las suturas de las cápsulas articulares requieren colocación de puntos bien aladitos unos de otros. Eso va a favorecer que no haya dehiscencia de esa sutura, o sea, que los puntos no se suelten, porque acuérdense de que yo no le puedo decir al animal, anda, acostate por 40 días, no mueva la pata, no. Él al día siguiente ya está flexionando, extendiendo, ya está pisando, ¿sí? Entonces yo tengo que realizar bastante reforzada esa mi sutura. Entonces simplemente cortaba punto U, pero lo que quiero es que pongan bastante cerquita los puntos. Doctor, Melissa Marecos pide por favor si podés repetir los diagnósticos diferenciales. Sí, sin problema. Nosotros hablamos del el mayor diagnóstico diferencial acá, que es lo que más van a encontrar, es la necrosis aséptica de la cabeza femoral o enfermedad del Leckalvé-Perthes. Esa es la mayor, casi siempre, ese es nuestro diagnóstico diferencial. Algunas veces también hablamos en animales de raza grande de fatiga muscular que cursa aparentemente con luxación. Yo vi una vez nomás en perros de campo que corrían y que se quedaban acostados y que no se querían levantar, ¿verdad? Pero la necrosis avascular de la cabeza femoral o enfermedad de Leckalvé-Perthes sí. Es como si desapareciera el cuello del fémur. Vos le quitas una placa y ves la cabecita y ves la epífisis proximal y no hay cuello de fémur y causa varios grados de degeneración ahí. A largo plazo, si no tratamos nosotros la enfermedad del Leckalvé-Perthes, va a producir deformidad del miembro y luxación patelar. Entonces, por eso es importante corregir a tiempo. En el siguiente comentario, doctor, Silviana Miltos dice, si la cadera queda mal después de un parto, consulta, ¿puede propiciar a la luxación? No sé cómo explicar mejor, dice. Mira, súper bien y realmente te agradezco muchísimo la pregunta porque me olvidé de hablar de eso. No, más bien, no después de un parto, después de un traumatismo, de un atropellamiento o una fractura de cadera. Muchas veces las fracturas de cadera, si no se pierde la estructura cuadrangular de lo que es la pelvis, algunas veces no operamos, a no ser que sea gatos. Los gatos sí o sí siempre operamos porque generan callos óseos exuberantes y eso puede causar oclusión del recto, ¿verdad? Pero una fractura que cicatrizó mal y que haya modificado el eje del miembro a largo plazo podría terminar causando alteración del cuádriceps femoral y luxación patelar. Sí podría. No siempre, pero podría. Muy buena pregunta. Otra, doctor. Sol Cardoso dice, doctor, ¿la capsulectomía puede afectar el movimiento? No, originalmente no. Yo también le tenía miedo a eso porque de repente es como si
si nosotros quitamos un segmento de cápsula y fijáramos con hematidad sutural como si quedara duro, no causa ningún tipo de problema. Y al contrario, alrededor del material sutural, la mayoría de las veces yo utilizo mucho el nylon quirúrgico o si no el polipropileno. Esos materiales generan muchísimo tejido fibroso alrededor que a largo plazo yo les hablaría en 8 a 10 semanas favorece otra vez la elasticidad. No se imaginen que dejando ese tejido ahí va a quedar dura la pata, sino al contrario, son moderadamente elásticos y son reemplazados rápidamente rodeados por tejido fibroso, lo cual después facilita el movimiento. Bien, bien. Otra, dice Jorge Everts, ¿en algún caso se da la necesidad de amputación parcial o completa del miembro? Sí, hay veces donde, por ejemplo, me tocó que tienen pacientes con luxación patelar grado 4 unilateral y uno le pasa el presupuesto de muchísimas cosas al propietario y no tiene los medios económicos, entonces un medio radical para curar la patología es la amputación del miembro. La amputación a nivel de la diástasis del fémur. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Que el animal no sienta dolor. Sobre todo hablamos de luxación patelar grado 4. ¿Por qué? Porque el animal ya no usa la pata, ya no depende de esa pata para caminar y tampoco para el equilibrio. Entonces, muchas veces hay algunos que amputan el miembro, sí, señor. Ahora, no es la elección, ojo, no es la elección cuando uno hace ortopedia, porque tristemente uno puede terminar en eso ahora, pero algunas veces se la realiza. María Escapini dice, doctor, ¿sería entonces ideal realizar la tomografía previa a la cirugía para poder ver mucho mejor la condición de la articulación? Hola, Yeru, ¿cómo estás? Así, gracias por la pregunta. Sí, ahora, la tomografía para la reconstrucción 3D solamente la podemos realizar en Coas Thompson porque necesitamos un tomógrafo que nos dé entre 350 a 500 cortes para que después eso pueda ser reconstruido. La tomografía cuesta 1,5 millones. Se realiza después de las 8 de la noche, entramos corriendo cuando no hay nadie, ¿verdad? Y ahora con el tema del COVID no podemos hacer tomografía porque todos los centros están restringiendo el ingreso, ¿verdad? Aparte de eso, 1,5 millones de la tomografía, 500.000 la anestesia, la reconstrucción 3D sale 1.200.000. La cirugía, nueva tomografía, o sea, si sos millonaria, bienvenido sea. Si era por mí, a mí me gustaría que todos los pacientes pasen por tomografía, pero lastimosamente estamos hablando de costos muy elevados. Pero si la pregunta es, ¿todos deberían de pasar? Sería lo ideal. Así es. Juan Enciso dice, si el tratamiento con la fisioterapia en los grados 1 y 2 no resulta correctamente, ¿se recomienda la cirugía? Sí, señor, siempre se recomienda. Yo muchas veces, hasta en grado 2 me voy con fisioterapia. ¿Qué es lo que le digo yo a la fisioterapeuta? Si tengo una luxación patelar medial, yo le digo, fortaleceme el cuádriceps en lateral. Entonces, que genere más musculatura en lateral y también que trabaje sobre la rodilla para tratar de fortalecer los ligamentos. ¿Sí? Algunos te dicen definitivamente no vamos a poder hacer la fisio, entonces entramos a operar. Y van a ver también cuando empiecen a ejercer de que irnos directamente con cirugía, a algunos propietarios les asusta. Entonces lo que yo suelo proponer es, mira, vamos a hacerle fisioterapia, 8 a 10 sesiones. Si no resulta, lo operamos. Entonces yo tengo un doble beneficio. Tengo un tejido fortalecido, desinflamado, porque le hizo 10 fisioterapias antes, opero y continúa con la fisioterapia. Entonces las posibilidades de éxito son mucho más altas. ¿Sí? Entonces sí, la respuesta es sí. También Micaela Berganza consulta, ¿hay un límite de número de cirugías que pueda realizarse? No hay límite con eso. El límite que hay es hasta el que el propietario se canse, ¿verdad? Yo creo que en máximo 2 ocasiones tuve que volver a operar, tuve que reintervenir para afinar algunas cositas, pero con técnicas mucho más cortas, ¿verdad?
pero no hay un número, evidentemente acá no le va a meter 10 veces a cirugía, ¿verdad? Pero no hay un número mínimo. Sol Cardoso, consulta, doctor. ¿Cómo en ese caso que el músculo ya se vio demasiado afectado, se puede mejorar con fisioterapia? Y lo que yo suelo hablar con los fisioterapeutas, a veces sí y a veces no. ¿Qué es lo que por lo menos yo le pido? Que si no hay mucha masa muscular para recuperar, que yo pueda por lo menos recuperar el arco de movimiento. Acuérdense de que la extensión estaba en los grados 3 y grado 4 estaba muy comprometida. Entonces, que por lo menos con la fisioterapia me facilitan a mí la extensión del miembro para que yo en cirugía pueda extender el miembro y colocar la rótula en su lugar, ya suele ser suficiente. Si se puede recuperar o no, solamente con la fisioterapia vamos a saber cuán grado de atrofia hay, ¿verdad? Pero muchas de las veces, con la experiencia que yo tengo trabajando con la doctora Tomasi, tenemos buenos resultados. O sea, nunca tuve un paciente que no se pudo recuperar del todo. Pero ¿cuál es el problema acá? Que para yo recuperar la extensión de la pata, tengo que hacer 15 o 20 sesiones previas. Y eso también tiene su costo. Ese nomás es el problema. Estamos hablando de una patología luego cara que tiene antes costos caros, después costos caros, ¿verdad? Entonces, ese suele ser la limitante desde el punto de vista económico. Así es. Gabriela Páez, consulta, doctor. ¿Cómo se diagnostica la fatiga muscular? La fatiga muscular se diagnostica más bien por la anamnesis. Uno, vos le preguntás si el animal estuvo corriendo en exceso o si el patio de la casa es grande. Dos, los animales generalmente están acostados con las piernas traseras abiertas. Y tres, cuando nosotros palpamos la musculatura, muchas veces encontramos una musculatura caliente y una musculatura contracturada. Muy buena pregunta también. Araceli González, consulta. ¿La transposición de la cresta tibial se puede realizar tanto en huesos maduros como inmaduros? Sí, así mismo, la transposición se puede realizar en huesos maduros como inmaduros. Solamente que cuando realizamos en esqueleto inmaduro, no les digo que tenemos que tener más cuidado, porque lo mismo en esqueleto maduro tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que manejarlo mejor o ser mucho más exquisitos, porque acuérdense el ejemplo que le di el isopor, es como si te metieran un clavito en un isopor y sale así mismo. Y la penúltima pregunta sería, doctor, de Romina Portillo. ¿La luxación patelar de grado 4 en un perro maduro podría afectar también el coxis? ¿Y de qué forma? Si de por ahí me puede especificar a qué se refiere con coxis, de por ahí, si me puede... Lo que sí, por si se refiere a la columna vertebral, sí. Los animales con tridestación, le llamo yo, que utilizan tres patas que hace un tiempo ya dejaron de utilizar, compensatoriamente arquean la columna hacia un lado. Entonces, a los fisioterapeutas no hace falta que uno le diga, ¿verdad? Porque van a ver que si alguno de ustedes ya vio, los fisioterapeutas con uno de sus equipos trabajan rodilla y siempre trabajan columna. Porque compensatoriamente, cuando uno usa dos, o cuando los animales usan tres patas, medio cuatro, mueven la columna hacia un costado, contracturan la musculatura, entonces se necesita muchas veces relajar. Si se refiere a eso, sí. Bueno, le invitamos entonces a que especifique su pregunta si quiere más adelante. Sofía Chirife consulta, doctor, ¿es posible que la fisioterapia empeore la situación en algún caso? Bueno, la fisioterapia, cuando no va a estar indicada, cuando tenemos animales con patologías infecciosas, llámese, por ejemplo, ehrlichiosis o leishmaniasis. ¿Por qué? Porque uno de los equipos que utiliza la fisioterapeuta es el campo magnético o magnetoterapia. No me quiero meter mucho en el campo de los fisioterapeutas, pero lo que hace ese equipo es estimular la mitosis. Por medio de la estimulación de la mitosis, entonces tenemos mayor regeneración celular. Y así como va a estimular la mitosis de lo que nosotros necesitamos en ese punto, también va a estimular la mitosis de las mórulas de Ehrlichia y de la leishmania propiamente dicha. En ese caso podría ser peor, pero las fisioterapeutas les van a pedir luego a ustedes Ehrlichia y leishmania negativo antes de empezar los estudios. Ahora, en cuanto a empeorar la patología propiamente dicha, no creo, porque muchas veces la fisioterapia es más beneficiosa que maliciosa.
Doctor, ya nos respondió Romina Portillo de vuelta y dijo que sí se refería a la columna. Excelente, Romy, excelente, excelente. Después, Jorge Evers consulta, ¿cómo se hace para que los clavos no se salgan del hueso ya que parece isopor? Bueno, lo que hacemos nosotros es cuando introducimos, voy a hacer así, cuando introducimos el clavito, con la mano puesta nos ubicamos en la cara caudal de la tilla y vamos palpando. Otra de las cosas es que la experiencia te va dando también hasta dónde vas a meter, porque cuando uno atraviesa una cortical es una dureza, a medida que vamos metiendo a través del hueso esponjoso se desliza fácilmente, y cuando llegamos a la cortical caudal sentimos otro tipo de dureza y tenemos que imprimir otra potencia nosotros en nuestras manos, ¿verdad? La experiencia te va a ir dando si no vas palpando en la cara caudal de la tibia. Esa es la manera de no equivocarte con los clavitos hacia atrás. Unas preguntas más. Dice Aleli Maldonado, ¿la obesidad en perros puede generar una luxación patelar? Bueno, ese es un tema de discusión. La obesidad lo que te va a generar es la... A ver, ¿cómo me explico? Existen estudios científicos que hablan de que existe un riesgo 1.5 veces mayor de un perro obeso a desarrollar rotura del ligamento cruzado craneal. Ahora, no existen estudios, o sea, no lo puedo decir no existen, se realizaron estudios relacionando obesidad con luxación patelar. Se encontraron que pacientes obesos tenían luxación patelar, pero no fue estadísticamente significativa esa diferencia. Entonces, responsablemente le tengo que hablar lo que dicen los artículos científicos estadísticos, que el sobrepeso se relaciona más bien con enfermedades degenerativas articulares, rotura del ligamento cruzado craneal, antes que luxación patelar. Pero están las excepciones. Sandra Chamorro también consulta, doctor, en el caso de que sea un gato, ¿se aplican las mismas técnicas quirúrgicas y tratamientos médicos? En el caso de que sea un gato, se aplican las mismas técnicas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en gatos? Que es increíble. Que muchas veces a los gatos, el enriquecerle el ambiente, cuando ya pasa, o sea, imagínense que le operamos la rodilla y pasaron 15 días, 20 días, y muchas veces si el dueño no puede pagar una fisioterapia, enriqueciéndole el ambiente, poniéndole cajas, poniéndose lugares para que los gatos trepen y compañía, entonces ellos van ejercitando solo sus miembros. Esa es una ventaja que tiene la especie felina que no tiene la especie canina, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de las razas toy. Ustedes saben de que acá hay, cambia a viento sur y todas las razas toy ya lloran al pedo, ya le duele. Luego, yo tengo 3 perritos de raza toy, cambió el clima y están ahí temblando, ¿verdad? Entonces el gato no es así, el gato es más autosuficiente, suele hacer muchas veces su fisioterapia solo, ¿verdad? Poniéndole, como les digo, enriquecimiento ambiental, ellos trepan, ellos se mueven y de esa manera usan más rápido el miembro que los perros. Qué bien. Esa era la última pregunta, doctor, respecto a lo que desarrollaste. Y Uh-huh. los otros comentarios ya son de agradecimiento. No, gracias a ustedes. Gracias chicos, en serio por todo, Su por darme la predisposición. oportunidad un poquito de hacer eso. Me gustaría en un futuro, si van a hacer otro ciclo de charlas, entonces tocar otro tema de rodilla como lo es la rotura del ligamento cruzado ahora, que hasta ahora incluso no es muy diagnosticada en el país y la frecuencia es alta. Así que yo les comprometo a ustedes si quieren más adelante o el año que viene, entonces hablar un poquito de rotura del ligamento cruzado y encantadísimo yo podría hacer eso. Ok, doctor, agenda entonces esa charla. Y una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Dale, gracias a ustedes chicos. Para los que quieran seguirme en el Instagram, estoy como Roger G. Bato o algo así, o si no, le siguen a la página del Instagram de la veterinaria donde estoy frecuentemente, que es Vetsia, B corta ET, CIA, como veterinaria y compañía, pero es Vetsia. Entonces ahí empezamos a trabajar desde la semana pasada y estamos alzando casos interesantes también para los que quieran seguirnos. Ok. Te vamos a etiquetar desde nuestra cuenta si te siguen los compañeros, doctor. Dale chicos, les agradezco mucho la oportunidad y que estén todos bien y cuídense, que espero verles en un futuro en el aula, así que cuídense.